Increíble historia de una niña hambrienta que, tras días de sufrimiento, encuentra un sorprendente diario que podría cambiar su vida. Valentina, una niña de 10 años, transita por las calles polvorientas de su pequeño pueblo en México, el estómago vacío retumbando como un eco constante en su interior. Su madre, una sombra de lo que solía ser, yace enferma en la casa, y cada día se siente más pesada la carga que debe llevar. Este mundo tan cruel y escaso deja pocas opciones a una niña como ella: abandonar la escuela, su mayor deseo, para buscar comida y trabajos que apenas sostengan a su familia. Sin embargo, en su corazón habita una chispa de esperanza, un anhelo por convertirse en bióloga y descubrir nuevas especies. Un día, mientras busca en las calles, un viejo laboratorio abandonado llama su atención. Sin pensarlo, entra. El polvo y las telarañas parecen contar historias de un pasado glorioso, pero ahora solo parecen guardar secretos olvidados. En una mesa cubierta de suciedad, sus ojos se iluminan al encontrar un viejo diario, repleto de anotaciones sobre descubrimientos científicos que despiertan su curiosidad. En ese instante, siente que el destino le susurra al oído: podría haber una salida, un camino diferente. Sin embargo, el dolor de su realidad la llama de regreso: su madre necesita de ella. Cuando regresa a casa, el hambre se mezcla con la tristeza. Cada día es un reto, la preocupación por su madre la agobia, y Valentina lucha con la angustia. En la soledad de su corazón, ella sabe que su pasión por la ciencia podría salvarla, pero su deber pesa más que sus sueños. ¿Cómo podría dejar a su madre por un sueño que parece una locura? Cuando el anciano del pueblo, un sabio que ha visto su lucha, se convierte en su mentor, todo parece cambiar. Con él, los conceptos del diario cobran vida. Valentina comienza a experimentar la magia de la ciencia, y con cada pequeño experimento, su confianza crece. Siente el poder de aprender y ver el mundo de una forma que nunca imaginó. Pero la vida no le da tregua. Los murmullos a sus espaldas se convierten en voces desalentadoras. Las palabras de quienes debían apoyarla se convierten en cuchillos que hieren su espíritu. Valentina siente la presión y la tristeza de no ser comprendida. Aquellos que la rodean siguen en el ciclo de la pobreza, sin darse cuenta del talento que brilla en ella. Recuerda las palabras del diario y siente un fuego en su pecho. ¿Cómo pueden cerrarle la puerta a sus esperanzas? A medida que los días pasan, su vida se convierte en una lucha constante entre el deber y el deseo. La noticia de un concurso científico en la ciudad resuena en su mente y el corazón le da un vuelco. Su mentor cree en su potencial, pero el peso de su responsabilidad hacia su madre está a punto de robarle esa oportunidad. La pregunta que siempre temía ventila en su corazón: ¿vale la pena arriesgarlo todo por un sueño que parece inalcanzable? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Valentina se encuentra en la cúspide de su angustia, la ansiedad estrujando su pecho mientras el concurso se acerca inexorablemente. La mirada de su madre, cargada de amor pero también de temor, hace eco en su mente. Al enfrentar esa pregunta, sus pensamientos se agolpan y su respiración se vuelve irregular. Una incertidumbre abrumadora le frena el pulso. ¿Está realmente dispuesta a dejar todo para seguir un sueño? El dilema la consume, y su vida al borde de la decisión, una verdad dolorosa resuena: el futuro que tanto desea y el presente que no puede abandonar se entrelazan en un torbellino de emociones, dejándola ante una elección que podría cambiarlo todo.
Valentina se sentó en el pequeño rincón del patio trasero, el sol de la mañana iluminando su rostro con una calidez que casi podía sentir como un abrazo. Las hojas de los árboles parecían murmurar secretos, pero ella solo podía pensar en el ruido ensordecedor de su corazón, que estallaba con cada latido. Estaba perdida en sus pensamientos, tentada a sumergirse nuevamente en el diario. Sabía que sus páginas contenían respuestas, más que solo teorías científicas, eran un mapa hacia lo que podía ser su vida. Sin embargo, la sombra de su madre seguía pesando sobre su conciencia. Cada vez que pensaba en participar en el concurso, una punzada de culpa la asaltaba. La fiebre de su madre la mantenía en estado de alerta, pues apenas podía moverse de la cama. Valentina sabía que ella era el ancla de su hogar, el hilo que mantenía unida a la familia. La lucha entre su deseo de estudiar y su responsabilidad era un tormento interno que la desgastaba. El día del concurso se acercaba con la rapidez de un rayo y, en su mente, una pregunta predominaba: ¿cómo podría demostrar al mundo su talento y seguir siendo la hija que su madre necesitaba? Decidió que lo primero sería hablar con su mentor, el anciano, quien siempre había estado a su lado. Su voz resonaba cada vez que se encontraba en momentos de duda, instándole a encontrar el valor en su pasión. Apenas quiso pronunciar una palabra, el anciano ya sabía lo que la preocupaba. Valentina, dijo, mirándola con intensos ojos azules, tu madre sería la primera en decirte que sigas tus sueños. Ella ha sacrificado mucho para verte crecer. ¿Qué te impide dar el salto? Sus palabras calaron hondo, desafiándola a reflexionar sobre sus prioridades. Con el corazón acelerado, compartió con él su temor: ¿y si no regreso? ¿Y si nada de esto sale bien? En lugar de desalentarse, el anciano la instó: el miedo es parte del camino, pero el verdadero fracaso sería no intentarlo. ¿Qué necesitas, Valentina? ¿Qué tal si lo vemos como una exploración y no como una pérdida? Aquella idea brilló en la mente de Valentina como una estrella fugaz. Decidida, comenzó a trabajar en su proyecto para el concurso, combinando sus años de escuela con lo que había aprendido del diario. En las largas noches que seguían, el deseo de innovar comenzó a sustituir su ansiedad. Trabajaba hasta tarde, sus experimentos llenos de pasión y dedicación. Sin embargo, las dudas nunca se marcharon por completo. En su cuarto, mientras organizaba sus herramientas, sintió el peso de la ansiedad cernirse sobre ella como una tormenta inminente. La voz de su madre resonó en su mente: hija, lo que sea que elijas, siempre estaré contigo. Un día, mientras estaba de pie frente a su proyecto final en el laboratorio improvisado, encontró un pequeño fraude en su corazón, una sombra de desánimo que la empujaba a considerar abandonar. En un momento de vulnerabilidad, se preguntó si realmente era capaz de sobresalir entre tantos competidores, si su ignorancia sobre el mundo más allá del pueblo no sería su perdición. Pero luego recordó a su mentor, a quienes habían sido su inspiración a lo largo del camino. Con cada paso, descubrimientos nuevos le confirmaban que había en ella un potencial inimaginable. Era momento de confrontar no solo a sus competidores, sino también a sus propios miedos. En vísperas del concurso, se encontraba sola, rodeada de sus notas y experimentos. Con un profundo suspiro, se enfrentó al espejo, aguardando el reflejo que le devolviera una imagen de confianza y determinación. El momento de la verdad es hoy, murmuró para sí misma. Con la decisión palpitante en su pecho, se giró y comenzó a preparar su presentación. Mientras su corazón latía con fuerza y la realidad se adentraba en el horizonte, una nueva pregunta surgió en su mente: ¿qué pasaría si el inesperado desafío que había en su camino resultara ser la clave que cambiaría su vida para siempre? La mañana del concurso llegó con un aire cargado de incertidumbre y expectativa. Valentina despertó antes de que el sol asomara por el horizonte, con un torbellino de pensamientos en su mente. El eco de su última conversación con el anciano resonaba en su interior. Era más que un simple evento,
era el momento en que se decidiría su futuro y lo que representaba su deseo de brillar más allá de las sombras de su hogar. Mientras se vestía, lo hizo con un propósito renovado. Cada prenda se convirtió en una armadura que la preparaba para el combate que estaba por venir. Sus manos temblaban ligeramente, pero no eran solo nervios, eran energía pura, un indicio de que estaba lista para enfrentar lo desconocido. El camino hacia el lugar del concurso se sentía cada vez más largo, y con cada paso, más se intensificaba la lucha interna entre la ansiedad y la necesidad de sobresalir. Visualizar su proyecto, un innovador sistema de filtración de agua que había desarrollado a partir de lo que había aprendido, le daba fuerza. Pero era inevitable que sus pensamientos se volvieran hacia su madre, su salud y esa presión aplastante de sentirse sola en la lucha por componer una vida y un legado. Al llegar, el bullicio del lugar era abrumador. Competidores de todo tipo, con su propia historia y su propio sueño, se movían como un torbellino a su alrededor. Sin embargo, al observar sus rostros, Valentina comenzó a reconocer una sensación compartida. Todos estaban ahí por una razón importante, por un sueño que les empujaba a ser más que lo que eran. Se sentó en un rincón y comenzó a preparar su presentación, realizando respiraciones profundas para calmar su mente. Mientras revisaba sus notas, un grupo de competidores se acercó a ella. Entre ellos, una chica de cabellos rizados manifestó su admiración por el proyecto de Valentina. Al principio, la halagada se sintió insegura, preguntándose si estaba realmente en la misma liga que ellos. Sin embargo, esa conversación inesperada encendió una chispa dentro de ella, y notó que, en esa pequeña comunidad de aspirantes, había un espacio para apoyarse unos a otros. Todos tenemos algo que ofrecer y aprender, le dijo la chica. En ese momento de conexión, Valentina tomó conciencia de que este concurso no solo era la prueba de su capacidad, sino una plataforma de intercambio y crecimiento. Cada uno traía algo único, así como ella. Con ese nuevo entendimiento, se sintió impulsada a confiar en su investigación y resultados. Cuando finalmente llegó su turno, el escenario se iluminó y todo se convirtió en una atmósfera palpable. Al comenzar su presentación, su voz resonó con más claridad de lo que había anticipado. Cada palabra que pronunciaba parecía jugar un papel en el papel que había escrito para sí misma. Habló sobre su motivación, el proceso detrás del proyecto y, sobre todo, dedicó un espacio a su madre, quien siempre había sido su fuente de inspiración. Aunque el miedo trató de envolverla, Valentina fue tomando control de sí misma. Cada descubrimiento que compartía la hacía más fuerte, momentáneamente olvidando la culpa que la había conmovido durante meses. Era como si cada paso que daba sobre el escenario la acercara más a la verdad que había estado buscando. Al finalizar su intervención, sintió que, aunque aún quedaban los resultados por venir, ya había ganado. Había confrontado sus miedos, transformando su ansiedad en un poderoso motor de avance. Pero, justo cuando terminó y estaba a punto de salir del escenario, un nuevo desafío se presentó ante ella. Desde el fondo del auditorio, un rostro conocido surgió entre el público. Era su madre. La había traído a regañadientes, en un esfuerzo de apoyo silencioso. Valentina sintió que su corazón se detuvo. Esa mirada de amor y preocupación desencadenaba una profunda revelación. ¿Sería capaz de realmente aceptar su historia y proseguir sin carga? ¿Podría integrar su propia voz sin abandonar la conexión con su hogar? Mientras la ovación resonaba en sus oídos, una pregunta se encarnó con fuerza en su mente: ¿qué sacrificios reales estaba dispuesta a hacer para transformar el eco de su voz en un legado significativo? Las luces del escenario se atenuaron, pero la búsqueda de respuestas apenas comenzaba. El sonido de la ovación se desvaneció, pero el eco de la mirada de su madre permanecía en la mente de Valentina. Mientras se retiraba del escenario, cada paso parecía un ejercicio de introspección, en el que se aventuraba a desglosar la mezcla de emoción y ansiedad que le acompañaba. Era el momento de la verdad en su vida,
pero también de una transformación profunda. Conforme se adentraba en la bulliciosa sala, comenzó a sentir que una nueva dualidad tomaba forma en su interior, la Valentina que había sido y la que deseaba ser. Las palabras de la chica de cabellos rizados resonaban como un mantra en su cabeza. Tenía que entender que no estaba sola en este camino. Cada competidor tenía su propio peso que cargar, su propia historia de sacrificios y luchas. Aquel momento era tanto su debut como empresaria innovadora como un grito de ayuda a todas las Valentina del mundo, a todas las que sintieran que sus sueños estaban más allá de su alcance. Mientras los jueces deliberaban, la ansiedad comenzó a manifestarse de formas nuevas. No era solo nervios, ahora era el deseo insaciable de definir su camino. Se sentó en un rincón, sacó un cuaderno y comenzó a escribir. El papel se llenó de ideas, nuevas propuestas y modificaciones que pretendía implementar en su proyecto. Visualizó escenarios, alteró elementos, y de pronto el caos de su mente se ordenó. Aquí estaba, ante sí, una Valentina que soñaba y creaba. Esa misma chispa que había sentido antes, cuando la chica había elogiado su trabajo, se intensificó. Era como si cada palabra escrita alimentara su deseo de superar los límites que había establecido para sí misma. Sacó una hoja en blanco y comenzó a dibujar un plano de su proyecto, no solo el sistema de filtración de agua, sino una red de soluciones sostenibles que podrían beneficiar a su comunidad. Algo dentro de ella le decía que este era el rumbo a seguir. Mientras se sumergía en su mente y en el caos de sus pensamientos, el ruido del auditorio se desvaneció. Las ilusorias sombras de la inseguridad comenzaron a disiparse, y una claridad adictiva ocupó su lugar. Era un momento de revelación. Valentina no solo debía aspirar a ganar un concurso, debía trascender. Cada trazo en su hoja representaba una inversión en su futuro, pero, sobre todo, un compromiso con su propia voz, su esencia. El grito de su madre desde el público resonaba aún, no solo como una voz de aliento, sino como un recordatorio de que su historia estaba interconectada con la suya. Un llamado a reconocer que no era un sacrificio abandonar a su madre por su ambición, sino integrar su historia en la narrativa que se estaba forjando. Lo comprendía, su madre había luchado y sacrificado tanto por ella, y ahora era su turno de devolver la mano. El jurado finalmente se preparó para anunciar el resultado, rompiendo su burbuja creativa. Una oleada de nervios volvió a sacudirla, y con ella, una pregunta nueva, más punzante. ¿Qué sería de ella si no ganaba? Si ese reconocimiento no llegaba, ¿caería de nuevo en la desesperación de la incertidumbre? La pregunta surgía amenazante, desafiando la balanza de sus deseos. La espera se convirtió en un abismo, rodeada de sus compañeros aspirantes que también soñaban con hacer una diferencia. Pero lo que comenzó como preocupación se transformó en un respiro de determinación. Más allá del concurso, Valentina ahora percibía la verdadera meta, su proyecto podía germinar y crecer en cualquier circunstancia. Al pronunciar su nombre como la ganadora, un torrente de emociones la envolvió completamente. Sin embargo, mientras celebraba, una sombra de duda surcaba su mente. Aunque había ganado, se preguntó si eso era suficiente. ¿Podría realmente llevar a cabo todos esos sueños que había dibujado en su mente, o se quedaría atrapada en la complacencia del éxito momentáneo? Abandonó el escenario, pero su corazón aún pulsaba por respuestas. La voz de su madre se desdibujó en la multitud, pero Valentina sabía que esta era solo la primera batalla ganada en un mar de una guerra aún más extensa. La búsqueda por entender su vulnerabilidad, su capacidad de superación y conectar su legado con su propia verdad, apenas comenzaba. A medida que se alejaba, se prometió a sí misma no conformarse. La nueva Valentina, la que había visto vislumbrar su aportación, surgía con más fuerza. ¿Pero podría enfrentarse a los verdaderos desafíos que implicaban su sueño y su historia? Con cada paso, un nuevo dilema se cernía sobre ella. El cambio siempre traía consigo su carga,
y Valentina sabía que aceptar su viaje significaba abrazar de una vez la incertidumbre que lo acompañaba. El bullicio de la sala se desvaneció en el momento en que Valentina salió al aire libre. La luz del sol golpeó su rostro, brindándole un impulso que la llenó momentáneamente de energía. Había ganado un reconocimiento, sí, pero eso era solo el inicio, el verdadero trabajo apenas comenzaba. Mientras caminaba, se sentía impulsada por una mezcla de euforia y una creciente ansiedad. En su interior, se preguntaba cómo convertir su idea en una realidad tangible. No quería ser la protagonista de una historia pasajera que se desdibujara con el tiempo. Estaba decidida a construir una estructura sólida que sostuviera su sueño, a empezar por lo que ya había esbozado en su cuaderno. Se propuso definir su enfoque con claridad y determinación. Cada palabra y cada idea plasmada eran un paso hacia un futuro que buscaba con fervor. Los días siguientes se convirtieron en una intensa fase de planificación. Se aisló en su habitación, rodeada de notas y documentos, sumergiéndose en libros sobre sostenibilidad, innovación y emprendimiento. Cada página que leía alimentaba su deseo de ser la arquitecta de su propio destino. Consciente de la importancia de los contactos, Valentina se atrevió a acercarse a un mentorio, un antiguo profesor que había dedicado su vida a la investigación ambiental. Con sus nervios al borde, finalmente solicitó una reunión. El rechazo era una posibilidad aterradora, pero la idea de seguir permaneciendo inactiva era aún más aterradora. Cuando llegó el día de la reunión, la mezcla de miedo y emoción la acompañó. Se encontró con el profesor en un café local, un lugar que emanaba la calidez de las conversaciones creativas. Al verlo, Valentina sintió que cada paso valía la pena. Se presentó con franqueza, sin ocultar su juventud ni su inexperiencia, pero con una seguridad que había cultivado en su interior. Las horas pasaron rápido mientras compartía su proyecto, su visión y el impacto que deseaba generar. Sus palabras resonaron en el profesor, quien, al principio escéptico, comenzó a ver la pasión que emanaba de ella. Al final de la charla, él le ofreció un consejo invaluable: no temas a los fracasos, Valentina. Cada vez que caes, es una lección que te acerca a tu meta. Aunque recibió palabras alentadoras, sentía la presión de lo que estaba por venir. Se propuso buscar financiamiento y colaboración, enfrentar la burocracia que a menudo asfixia las ideas emergentes. Pero ¿cómo estaba a punto de navegar esas aguas turbulentas? A medida que continuaba la oscura introspección, la ansiedad se convirtió en una presión palpable. La idea de ser vista como una joven inexperta que no podría cumplir sus aspiraciones comenzaba a aterrarla. Ese temor se transformó en furia interna. Cada vez que contemplaba renunciar, las palabras del profesor resonaban de nuevo en su mente. Así, Valentina construyó una estrategia que unía su propósito con su proyecto. Comenzó a formular una lista de posibles fuentes de apoyo, desde empresarios interesados en sociedades innovadoras hasta grupos dispuestos a respaldar iniciativas con impacto social. Con cada mini objetivo alcanzado, un destello de autoeficacia inundaba su ser. Se dio cuenta de que el camino del emprendimiento también pasaba por aprender a presentarse y a conectar con los demás. Sin embargo, una sombra seguía acechando, su miedo a fracasar, a ser juzgada. Era un antagonista interno que acechaba en cada uno de sus avances. Un día, mientras trabajaba en su presentación, recibió un mensaje inesperado. Era una invitación para presentar su proyecto en una feria de innovación local. La emoción la llenó, pero también una inquietante pregunta: ¿estaba realmente lista para esto? Cada vez más, lo que al principio parecía una oportunidad se sentía como una exigencia abrumadora. Más allá del que dirán, la duda más profunda era la suya: ¿podría ser lo suficientemente competente? Se enfrentaba a un dilema angustioso: aceptar la invitación y arriesgarse al juicio público, o protegerse dilatando otra vez sus sueños. Mientras contemplaba su decisión, Valentina sabía que la respuesta se encontraba en su propio viaje.
La verdadera prueba no era solo demostrar su proyecto, sino demostrar que podía ser la fuerza que lo impulsara. Así, dos caminos se alzaron ante ella, como bifurcaciones en una carretera incierta. Al mismo tiempo, una inquietud latente le susurraba que el momento de la verdad había llegado. La búsqueda de su voz y su lugar en el mundo del emprendimiento se entrelazaba con el riesgo y la incertidumbre. La decisión que tomaría podría definir no solo su futuro como emprendedora, sino también la historia que decidió contar sobre sí misma. ¿Qué camino elegirá, Valentina? Valentina respiró profundamente al recibir la invitación de la Feria de Innovación. Era el ímpetu exacto que necesitaba, pero también un punto de inflexión que la empujaba a enfrentar sus temores. Decidió que no podría dejar pasar esta oportunidad. La presentación se convertiría en la plataforma para mostrar lo que realmente podía lograr. Las primeras horas fueron una tormenta de pensamientos. Se sentó frente a su computadora, las palabras fluyendo por el teclado como un río desbordado. Sin embargo, cada frase que escribía provocaba un eco inquietante de dudas. Se preguntaba si su idea era lo suficientemente robusta, si las preguntas del jurado la dejarían sin respuesta y, por encima de todo, si su nerviosismo la traicionaría en el momento crucial. Consciente de que una preparación sólida podía minimizar su miedo, Valentina estableció un plan. Dividió su proyecto en secciones manejables, cada una con su propia investigación y enfoque. Debía dominar su material, no solo para saberlo, sino para poder compartirlo con la pasión que su visión merecía. Así, comenzó a practicar en voz alta, presentándose frente a un espejo y compartiendo su proyecto con amigos dispuestos a proporcionarle retroalimentación. Cada ensayo se sentía como una pequeña victoria, una forma de desterrar la sombra del juicio. A medida que se acercaba la fecha, la intensidad de su preparación se amplificó. La noche anterior a la feria, sin embargo, una sensación de desasosiego emergió. Se sentó en su cama, sintiendo el peso de la expectativa. En su mente comenzaba a dejarse llevar por el pensamiento de una gran decepción, un fracaso monumental que crearía una narrativa perfecta de su propia ineptitud. Pero entonces, recordó las palabras de su mentor. No temas a los fracasos. Esa reflexión se convirtió en un mantra que comenzó a calmar su ansiedad. No se trataba solo de ganar o perder, sino de crecer. La mañana siguiente, el aire olía a posibilidades. Se puso un atuendo que le infundía confianza y se dirigió al evento. A medida que se acercaba al recinto, un torbellino de emociones la invadió, nervios, adrenalina y un susurro de esperanza. A su alrededor, otros emprendedores también se preparaban, y por un instante, no pudo evitar compararse. Sin embargo, decidió que su camino era único, cada experiencia era un ladrillo en la estructura de su futuro. Finalmente, llegó su turno. Cuando se levantó frente a los jueces y la audiencia, se sintió pequeña, pero no impotente. Las luces del escenario parecían brillar solo para ella. Al comenzar a hablar, la voz de Valentina resonó con más fuerza de lo que anticipaba. La pasión por su proyecto, la autenticidad de su compromiso, comenzaron a eclipsar sus temores. La presentación fluyó, y con cada slide mostrado, sus inseguridades fueron reemplazadas por una creciente sensación de competencia. Sin embargo, al final de su exposición, el jurado le lanzó preguntas incisivas. Cada una parecía un desafío, pero en lugar de tambalearse, Valentina empezó a responder con claridad. Recordó la investigación que había hecho, y cada respuesta cimentó su confianza. Sin embargo, había una pregunta que la desestabilizó. ¿Cuál es tu verdadero sostén, Valentina? ¿Por qué crees que puedes liderar este proyecto? La intensidad de esa interpelación le llegó al alma. En ese instante, comenzó a reflexionar sobre su viaje, el sacrificio y las lecciones aprendidas. Aún así, al salir del escenario, una inquietante pregunta persistía en su mente: ¿era suficiente la confianza que había mostrado?
La inseguridad no había desaparecido, solo se había transformado, convirtiéndose en un recordatorio constante de su viaje personal y profesional. La ceremonia culminó y el jurado anunció los proyectos premiados. Valentina contuvo la respiración, sintiendo que sus esperanzas pendían de un hilo. Aunque no se alzó con el reconocimiento, su perspectiva había cambiado. Aquella experiencia se convirtió en un impulso que la motivó aún más, una lección de resiliencia. Mientras abandonaba el lugar, una sensación de propósito la envolvió. Pero mientras caminaba, recibió un mensaje en su teléfono que cambió todo, una oferta de colaboración de una empresa interesada en invertir en su proyecto. En lo profundo de su ser, comprendía que este nuevo capítulo estaba Eduardo ante ella, llenos de desafíos y oportunidades que nunca imaginó enfrentar. ¿Sería esta la oportunidad que había estado buscando? Valentina sabía que por delante tenía un camino lleno de sorpresas. Su viaje como emprendedora estaba apenas comenzando, y se sentía lista para descubrir hasta dónde podría llevarla su determinación. Valentina se sentó en su escritorio, la luz azulada de la pantalla iluminando su rostro, mientras su mente daba vueltas a la oferta que había recibido. La propuesta era tentadora, un paso hacia el camino que siempre había añorado, pero también le planteaba un nuevo dilema: ¿estaba realmente preparada para asumir un compromiso como ese? Sabía que aceptar la colaboración significaba renunciar a parte de su autonomía creativa, un hecho que la inquietaba profundamente. Se sumergió en la investigación de la empresa que había contactado. A medida que avanzaba, entendió que no solo se trataba de asociación, era una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Sin embargo, la idea de no ser capaz de cumplir con las expectativas la aterraba. Reconoció que su autoevaluación estaba teñida por el eco de las palabras del jurado: ¿por qué crees que puedes liderar este proyecto? Esa incógnita seguía retumbando en su mente, desafiando su confianza. Valentina optó por mantener la mente activa. Comenzó a planificar sus siguientes pasos. Acudió a amigos y colegas experimentados en el área para conocer sus perspectivas sobre la colaboración. Ese ejercicio de comunicación, aunque arriesgado, la llevó a reflexionar sobre sus verdaderas motivaciones. Mientras más escuchaba, más claro se hacía para ella que el miedo no era un enemigo, sino un indicador de que estaba a punto de entrar en un territorio nuevo y desafiante. Sus pensamientos la llevaron a ordenar sus emociones. Durante varios días, se levantó temprano, meditando sobre lo que quería lograr. Al final de semana, logró vislumbrar su verdadero deseo: expandir su idea, llevarla más allá de sus expectativas iniciales. La incertidumbre estaba ahí, pero no se dejaría vencer por ella. Preparó un dossier que reflejaba no solo lo que había hecho, sino también lo que quería llegar a ser. Esta presentación sería su propia forma de responder al jurado, con claridad y sin titubeos. El día de la reunión con los representantes de la empresa se acercaba rápidamente. La noche anterior, la ansiedad volvió a hacerle compañía. Sin embargo, se armó de valor y se sentó a escribir sus objetivos y visión. En esa escritura se sintió más segura, cada palabra un pacto consigo misma. La idea de mostrarles no solo su proyecto, sino también su autenticidad, la llenó de energía. No estaba allí solo para recibir asistencia, sino para forjar una relación de colaboración genuina, donde ambas partes pudieran beneficiarse. Cuando finalmente llegó el día, Valentina sintió una extraña mezcla de calma y energía. Al cruzar la puerta del espacio de la reunión, su corazón latía con fuerza, pero su mente estaba decidida. Presentó su idea con fervor, articulando cada punto con precisión. Al finalizar su exposición, los representantes parecieron impresionados. Sin embargo, la verdadera prueba vino tras sus preguntas: ¿cómo planea sortear los obstáculos que puedan surgir? Aquí radicaba el verdadero desafío: hablar de la fragilidad de su camino sin perder de vista su determinación. La interpelación la llevó a una introspección profunda.
Valentina expuso sus aprendizajes, las dificultades que ya había enfrentado. Su vulnerabilidad se convirtió en fortaleza. El aire en el cuarto se tornó denso con una atención palpable. Ella estaba dispuesta a ser honesta, a compartir no solo su éxito potencial, sino también su viaje de aprendizajes y errores. La reunión concluyó, y los representantes prometieron volver a contactarla. Mientras abandonaba el lugar, una lucha interna comenzó a definirse. ¿Era suficiente el compromiso mostrado para cimentar una relación profesional real? La incertidumbre persistía, pero había una chispa de confianza que no había sentido antes. Días después, recibió la convocatoria para otra reunión. Pero en su mente, una nueva pregunta reverberaba con fuerza. ¿Estaba lista para dejar de lado sus inseguridades y abrazar completamente su potencial? La puerta que se abría frente a ella no solo prometía nuevas oportunidades, sino que podría requerirle enfrentar a su mayor antagonista, su propia autocrítica. El momento de verdad estaba a punto de llegar, y Valentina debía prepararse para enfrentar sus miedos más profundos antes de que alguien más lo hiciera. Valentina despertó una mañana con una sensación ambigua en el estómago. La inminente reunión la mantenía en vilo, pero, a medida que el día avanzaba, se dio cuenta de que la autocrítica no iba a desaparecer por sí sola. Si quería avanzar, debía hacer frente a sus inseguridades. Se miró en el espejo, buscando en sus ojos la determinación que había emergido de sus recientes reflexiones. Mientras se preparaba, recordó las palabras de su mentor: el miedo es un ladrón brillante, te roba la posibilidad de triunfar. Esa frase resonaba en su mente, una especie de mantra que decidió adoptar. En ese momento, entendió que no podía permitir que sus dudas arruinasen una oportunidad que tanto había anhelado. A medida que se dirigía a la reunión, sus pensamientos se tornaban cada vez más constructivos. Empezó a pensar en lo que podría aprender de esta nueva relación. Si bien había miedo al fracaso, también había una chispa de emoción por el potencial de crecimiento. Este objetivo estaba a su alcance, solo necesitaba dar el paso. Era una visión nueva, convertir su vulnerabilidad en una herramienta para superarse. Entrar a la sala de reuniones fue como atravesar un umbral. Al cerrar la puerta, el ruido exterior se desvaneció. Se sentó frente a sus interlocutores, notando sus miradas curiosas. Recordando la última conversación, decidió no aferrarse a la defensiva. En cambio, aplicar la honestidad que había cultivado. Compartió no solo sus planes, sino también sus desafíos pasados y cómo habían moldeado su trayectoria. Este acto de apertura generó un ambiente cálido y colaborativo. Sin embargo, en medio de esta atmósfera, las preguntas comenzaron a fluir. Una de las representantes, con una expresión de detenida atención, le preguntó: ¿cuál es el mayor obstáculo que crees que te detiene? La pregunta le pareció inesperada, y por un instante, la autocrítica asomó su cabeza. En ese momento, sintió que la balanza se inclinaba hacia la duda. Pero respiró hondo, y en un acto de autocontrol, contestó: el miedo a no ser suficiente. La honestidad resonó en el espacio. Valentina, en un instante de vulnerabilidad, no solo se sentía expuesta, sino empoderada. Esta revelación colectiva transformó la dinámica de la reunión. La representante asintió, convenciéndose de que se trataba de un diálogo nutritivo y no simplemente de una evaluación de desempeño. Cada pregunta se sentía menos como un juicio y más como una oportunidad para explorar colaboraciones. Las horas pasaron rápidamente, y al finalizar la reunión, los representantes parecían entusiasmados. Prometieron investigar más a fondo, enfatizando que había algo genuino en su enfoque. Al salir, Valentina se sintió como si hubiera dejado atrás una parte de ella que solo le había traído dudas. Había aprendido a verbalizar su inseguridad en lugar de dejar que la dominaran.
Durante los días siguientes, mientras esperaba noticias, Valentina se dedicó a reflexionar sobre cómo era posible aprovechar un espacio de riesgo para su crecimiento. Sabía que la autocrítica no desaparecería, pero ahora también entendía que podía ser una herramienta de avance. La dualidad de sus emociones la guiaba, y cada nuevo pensamiento la empujaba a desarrollar no solo sus habilidades, sino su seguridad personal. A medida que se enfocaba en los aprendizajes que estaba adquiriendo, se sentía atraída por un nuevo camino, quizás habría más oportunidades que explorar en su vida profesional. Sin embargo, al mismo tiempo, sentía un temor creciente en su interior. Justo cuando empezaba a vislumbrar un futuro enriquecedor, recibió un mensaje inesperado en su teléfono. Era una invitación a un evento exclusivo que podía cambiarlo todo, pero había un pequeño detalle que la dejó sin aliento: debía presentar su proyecto ante un jurado mucho más exigente. ¿Sería capaz de superar su propia autocrítica una vez más? La tensión en su pecho creció mientras ponderaba si quizás la verdadera prueba aún estaba por llegar. Valentina se sentó en su pequeño estudio, rodeada de notas y gráficos que representaban su proyecto. La invitación en su teléfono era tanto un reto como un salvavidas. Y a pesar de la adrenalina que le producía la idea de presentarse ante un jurado experto, la voz interna de la autocrítica era cada vez más fuerte. Las preguntas la asaltaban: ¿está realmente preparada? ¿Su trabajo es lo suficientemente bueno? Decidió dejar de lado esas dudas momentáneamente y tomó una hoja en blanco. Quería estructurar sus pensamientos y conceptos de manera clara. A medida que escribía, descubrió que la práctica de organizar sus ideas también ayudaba a calmar su ansiedad. Comenzó con los aspectos más destacados de su proyecto. Había explorado un enfoque innovador que, según creía, podría contribuir significativamente a su sector. Ilustró la propuesta con datos concretos y ejemplos de éxito, dedicando una sección especial a los obstáculos que había superado y las lecciones aprendidas a lo largo del camino. Aquella página dictada por su esfuerzo y superación personal se convirtió en un reflejo de su crecimiento. Sin embargo, cada vez que finalizaba una frase, la autocrítica acechaba, sugiriendo que había más que mejorar. Consciente de que la autoexigencia podía ser un arma de doble filo, Valentina se tomó un tiempo para reflexionar. Aunque la perfección no era alcanzable, la autenticidad era lo que realmente podía cautivar al jurado. Se centró en hacer visible su personalización del proyecto, no solo en cuanto a la temática, sino también en cómo su experiencia personal la había llevado a concebirlo. Esa energía por transmitir su verdad podría ser su mayor fortaleza. Volvió a identificar su mantra interno, la frase de su mentor que había ayudado a guiarla en esta travesía. Se repitió que el miedo debía ser un preludio de la posibilidad, una experiencia que podía acercarla al éxito. Mientras avanzaba, diseñó una pequeña presentación para ensayar. Necesitaba sentir cómo sus palabras resonaban en un contexto real. Observó su reflejo en la pantalla mientras practicaba en voz alta. A sus ojos, el inconfundible sonido de su voz fue acompañándose de una creciente confianza. Pero en su mente, cada vez que se detenía a escuchar su propio discurso, la duda remarcaba su presencia, ensombreciendo la lucidez que había empezado a sentir. Decidió salir a caminar para despejar su mente. La solidaridad del movimiento le era familiar, pero aún así, sentía el peso de la ansiedad. Cuanto más se acercaba la fecha, más intensa se sentía la presión. Un muro invisible se alzaba frente a ella, que la mantenía cautiva en un ciclo de incertidumbre. Regresó a casa con un renovado sentido de propósito. Dejó su corazón hablar, se comprometió a no dejar que el miedo tejiera más fantasmas en su mente. Mientras observaba sus notas una vez más, se dio cuenta de que todo había sido un proceso de redescubrimiento. Su visión de sí misma había evolucionado, y ahora tenía un proyecto que reflejaba quién era. A medida que la fecha del evento se acercaba, Valentina sentía que había tomado una decisión crítica sobre su camino.
La preparación no solo iba a ser una prueba profesional, sino una confrontación contra las limitaciones autoimpuestas. En este viaje, comprendió aún más profundamente el significado del riesgo. Cuando llegó el día del evento, se sintió consagrada en un estado de ansiedad y emoción. Antes de subir al escenario, un último pensamiento atravesó su mente: ¿podría finalmente definir su identidad más allá de las dudas? Con determinación, Valentina tomó una respiración profunda, lista para dar un paso hacia lo desconocido. Pero al llegar al escenario, un giro inesperado ocurrió. Una duda antigua resurgió con mayor poder que nunca. La voz de su autocrítica se alzó, representada en la figura de uno de los jueces. ¿Sería realmente la oportunidad que había esperado, o la culminación de su mayor vulnerabilidad? El futuro de su proyecto, y quizás de su propia confianza, pendía de un hilo. La tensión se apoderó de la sala mientras Valentina enfrentaba su momento decisivo. Valentina se plantó frente al jurado, el corazón latiendo con la misma fuerza que había sentido año tras año en cada desafío enfrentado. La multitud, un mar de rostros ansiosos, parecía respirar con ella. Los ecos de su autocrítica resonaban, pero había encontrado una nueva fortaleza que la sostenía. Este era el momento que había esperado, la culminación de sus esfuerzos, y estaba lista para dejar atrás sus miedos. Al iniciar su presentación, Valentina dejó que su pasión por la ciencia y el cambio brillara. Habló con claridad y convicción, compartiendo no solo el proyecto que había desarrollado, un sistema innovador de filtración de agua, sino también su propio viaje, el hambre y la lucha que la habían llevado a ese escenario. Al describir cómo su madre había sido su fuente de inspiración, su voz se cargó de emoción auténtica, mostrando así su vulnerabilidad como una herramienta poderosa en su discurso. Los ojos del jurado la observaban con atención. La atmósfera se tornó densa, pero Valentina no se detuvo. Con cada hecho, cada descubrimiento que compartía, sentía como esa chispa de duda se disolvía. Había trabajado arduamente, y sabía que su dedicación merecía ser escuchada. A medida que respondía a las preguntas del jurado, su confianza se consolidaba. No solo defendía su proyecto, también reivindicaba su derecho a soñar y a crecer. La presentación culminó en un abrumador aplauso. Valentina sintió que cada latido de su corazón resonaba con una mezcla de alivio y triunfo. Había dado lo mejor de sí, y el reconocimiento era cuestión de tiempo. La adrenalina corría por sus venas, y aunque la incertidumbre seguía acechando, ya no la dominaba. Ella había encontrado su voz, y con ello, su propósito. Días más tarde, mientras revisaba su correo electrónico, un mensaje emergió como un rayo de luz. Había sido seleccionada para recibir financiamiento y apoyo para llevar su proyecto a la realidad, un impulso que, más que un triunfo, representaba la validación de su esfuerzo y la confirmación de su crecimiento. En ese momento, Valentina se dio cuenta de que no solo había ganado una competición, había conquistado sus miedos y fortalecido su identidad. La sensación de logro se expandió en su pecho. No era solo un éxito académico, sino el inicio de un camino que podía transformar no solo su vida, sino la de aquellos a quienes deseaba ayudar. Con su proyecto, podría devolver a su comunidad parte del amor y el sacrificio que su madre siempre le brindó. Con una determinación renovada, se dispuso a dar los siguientes pasos. Se reunió con su mentor, el anciano sabio del pueblo, para compartir con él las noticias. Su mirada se iluminó al escucharla hablar con pasión sobre la dirección que iba a tomar. Valentina, este es solo el comienzo de un viaje significativo. A lo largo del camino, recuerda siempre que el conocimiento y la pasión son tus mejores aliados, le recordó con una sonrisa sincera. Al regresar a casa, mirando a su madre recostada en la cama, dio ese primer paso que simbolizaba la transformación que había logrado. Ella le habló de su proyecto y de cómo juntos podrían contribuir a mejorar su comunidad.
La sonrisa que apareció en el rostro de su madre fue suficiente para disipar cualquier sombra de duda que aún pudiera quedar. Este era el cierre de un capítulo, sí, pero también el emocionante inicio de otro. Valentina, quien una vez cargó con el peso de la incertidumbre y el miedo, ahora caminaba con confianza hacia un futuro donde sus sueños y su realidad se entrelazaban en una sinfonía de posibilidades. Ya no era simplemente la niña hambrienta, sino una joven con un legado por construir, armada con conocimientos que podría compartir y un compromiso con el mundo que la rodeaba. La realización personal alcanzada no era solo suya, era una celebración del esfuerzo, de la perseverancia y del deseo de crecer. Valentina había tomado el control de su destino, y con cada paso que daba, el eco de su voz resonaba en un nuevo horizonte de esperanza. No esperen ni un segundo más para compartir esta emocionante historia con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo los sueños se pueden alcanzar con determinación. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegúrate de comentar sus reacciones y teorías sobre este final. Este es el momento de mostrar su apoyo a historias de superación personal.